Bitcoin está viviendo el tipo de caída que separa a quienes entienden el juego de quienes solo miran el gráfico. Y aunque a simple vista parezca una corrección más, en realidad este movimiento rompió por primera vez en mucho tiempo todas las narrativas dominantes, porque esta caída no se parece a ninguna de las anteriores. Lo que estamos viendo es el choque de tres fuerzas gigantes que rara vez coinciden en el mismo punto del ciclo. Primero, el ciclo histórico de 4 años de Bitcoin. Segundo, la liquidez global que se estancó durante un tiempo. Tercero, un evento técnico silencioso que distorsionó el mercado entero después del 10 de octubre. Es decir, Bitcoin no está cayendo porque algo esté mal con Bitcoin. Está cayendo porque todo alrededor de Bitcoin se fracturó al mismo tiempo. Desde 2013, Bitcoin ha seguido un patrón casi perfecto. Halving, expansión, euforia, corrección profunda y acumulación. Pero en 2024-2025, por primera vez, ese patrón se encontró de frente con uno más poderoso, el ciclo de liquidez global, dominado por el Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal y el comportamiento de los dealers macroeconómicos. Bitcoin venía con fuerza propia, sí, instituciones comprando, fondos acumulando, ETFs marcando récords, pero una verdad empezó a asomarse. El precio de Bitcoin no es inmune al drenaje de la liquidez global, solo que lo siente más tarde, y esa diferencia temporal se retrasó de 50 a 70 días, es exactamente lo que la mayoría del mercado nunca ve venir. Excepto por un detalle, algo se rompió antes de tiempo. Después del 10 de octubre, Bitcoin y las altcoins empezaron a comportarse de manera extraña. Volúmenes inconsistentes, velas anómalas, impulsos que parecían sólidos, pero se frenaban en seco, order books que parecían vacíos, pequeños movimientos derribando niveles críticos. El mercado se veía fuerte por fuera, pero por dentro estaba empezando a sangrar liquidez sin que nadie lo notara. Y aquí aparece la pregunta que hoy está en todas partes. ¿Por qué está cayendo Bitcoin si los fundamentales están más fuertes que nunca? Porque el precio no se mueve por fundamentales, el precio se mueve por liquidez. Y en ese punto de octubre, la liquidez empezó a desaparecer. Ese desfase fue mortal. Pero esta caída no nació en el análisis técnico. La mayoría está buscando explicarlo con RSI, medias móviles de 50 y de 200 semanas, zonas de soporte, rupturas de estructura. Pero la verdad es que esto comenzó cuando el tesoro empezó a absorber liquidez. Los dealers quedaron cortos de margen, la volatilidad empezó a subir y los market makers se estaban quedando sin capacidad real para defender niveles. Muchos creen que lo que estamos viendo es toma de ganancias de ballenas, entonces subirá pronto. Realmente no, o bueno sí, pero no fue solo eso, fue una de varias razones. Si hubiera sido solamente una toma de ganancias, el precio habría caído rápido, pero con la liquidez rebotaba con fuerza. Pero lo que ocurrió fue diferente. Caída lenta al principio y posteriormente muy agresiva, rebotes débiles, rupturas sucesivas, volumen institucional disminuyendo, spreads ampliándose y volatilidad aumentando antes del desplome. Esto es debilidad estructural, y es que hay días en el mercado que parecen normales, pero que por dentro rompen algo que no vuelve a su lugar por semanas. Y el 10 de octubre fue exactamente eso. Una de las piezas centrales del mercado y una de las más ignoradas por el usuario promedio es la estabilidad de ciertos activos que funcionan como peg de confianza. El USD de Tena es uno de esos activos, o bueno, era. El 10 de octubre, ese peg mostró algo que nunca debió mostrar: debilidad, un pequeño desbalance, mínimo, pero suficiente para afectar el comportamiento de los oráculos que alimentan a los market makers. Los oráculos viven de precisión, de exactitud, de microajustes. Un error ahí no es solo un número mal leído, es una falsa señal que en un mercado hiperapalancado se convierte en una bomba. Ese día el PEG se movió, el USD de Tena falló, los oráculos lo registraron de manera errónea y los market makers interpretaron datos que no representaban la realidad. Y cuando un market maker lee un precio que no existe, actúa como si sí existiera.
En cuestión de horas, los algoritmos de Binance, Bybit y varias plataformas, pero sobre todo Binance, empezaron a ejecutar liquidaciones que no estaban justificadas por el movimiento real del mercado. En realidad, muchas de esas posiciones no estaban mal colocadas, simplemente estaban siendo liquidadas por un ecosistema que vio una amenaza inexistente. Eso generó pozos de liquidez que se evaporaron, spreads que se ampliaron sin razón, posiciones de alta convicción que fueron expulsadas del mercado, y un sentimiento de algo está mal que nadie sabía explicar. Pero lo peor vino después. Cuando un market maker sufre una oleada de liquidaciones por datos incorrectos, no es solo un fallo técnico, es pérdida real de capital. Inclusive, pudieron haber demandado a Binance, sin embargo se dio a conocer que no van a demandar a Binance porque es su principal fuente de liquidez básicamente. Así que ellos asumirán las pérdidas. Esto implica capacidad reducida para absorber movimientos, menos margen para defender niveles, y menos liquidez para sostener estructuras. En otras palabras, los market makers quedaron lastimados, no destruidos ni mucho menos, pero sí algo tocados. Y cuando un market maker está tocado o está un poco débil, un movimiento que normalmente absorbería sin problema se convierte en un desplazamiento violento del precio. Eso explica por qué desde ese día Bitcoin empezó a romper soportes con mucha más facilidad. Si bien ya venía cayendo, y eso se debía principalmente a lo que está sucediendo con MicroStrategy, lo cual abordaremos en el siguiente video, una vez que pasó esto de los market makers, el precio empezó a caer con mucha más violencia. Empezó a generar velas más amplias. Empezó a perder zonas clave sin apenas pelea y mostrar rebotes más cortos y débiles. No era falta de interés, no era miedo de minoristas, no era venta masiva institucional, que sí la hubo, pero no era el principal motivo. Era falta de defensa. Lo más crítico de todo lo que pasó el 10 de octubre es que su impacto no era inmediato. No tenía que generar un desplome ese mismo día. Lo que hizo ese evento fue algo mucho peor. Creó un vacío de liquidez que fue creciendo con los días. El 10 de octubre fue solo la primera parte. El verdadero golpe llegó desde la macro. Porque mientras el mercado cripto intentaba estabilizarse, el Tesoro de Estados Unidos empezó a retirar liquidez a una velocidad que nadie esperaba. Bitcoin no responde a la liquidez macro al instante, lo hace con retraso. Y ese retraso de 50 a 70 días está golpeando exactamente ahora. Cuando el mercado cripto piensa en liquidez, la mayoría imagina únicamente compras y ventas dentro de los exchanges. Pero la liquidez global, la que mueve los ciclos globales, no nace en Binance ni tampoco en Coinbase. Nace en Washington y se mueve a través de tres actores que no aparecen en los gráficos: el Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva Federal y los dealers que intermedian el flujo de bonos. El problema es que ese efecto no es inmediato. Por eso muchos se sorprenden y dicen: si ya bajaron tasas, si las instituciones siguen comprando, ¿por qué Bitcoin está reaccionando hoy a una liquidez que empezó a drenarse hace 2 meses? Y esto se debe porque la relación entre la liquidez fiat y Bitcoin es desfase puro. Empecemos por lo más importante. El Tesoro mueve una cuenta llamada TGA, Treasury General Account. Cuando el Tesoro llena esa cuenta, le quita liquidez al sistema. Cuando la vacía, entonces inyecta liquidez al sistema. A finales de julio y durante agosto, Yellen, no Powell sino Yellen, empezó a llenar la TGA a niveles altísimos para preparar gasto fiscal y cubrir vencimientos. Esto significa menos liquidez para bancos, menos liquidez para dealers, menos liquidez para activos de riesgo y menos capacidad del mercado para absorber movimientos grandes. Ese vacío empezó a expandirse poco a poco y ahora entendemos por qué Bitcoin comenzó a habilitarse incluso cuando todo parecía bien. Luego el shutdown de los Estados Unidos generó todavía más emisión de deuda a corto plazo, drenando liquidez del sistema de forma acelerada. No fueron titulares explosivos, pero sí fueron movimientos de flujo gigantes. Cada dólar que el Tesoro absorbe es un dólar que no entra a mercados de riesgo. Muchos creen que Powell controla todo, pero en realidad el mercado funciona gracias a los dealers, que son quienes absorben las subastas de bonos, estabilizan la liquidez, suavizan los movimientos bruscos y proveen profundidad real en los mercados. ¿Y qué pasa cuando los dealers están saturados de deuda tóxica de corto plazo? ¿Qué pasa cuando tienen menos margen para actuar? ¿Qué pasa cuando han estado absorbiendo deuda a niveles históricos? Pasa lo que estamos viendo hoy.
No pueden, literalmente no pueden sostener al mercado. No es que no quieran, es que no tienen la capacidad. Ahora conectemos todo. TGA subiendo, resta liquidez. Shutdown, resta liquidez. Deuda a corto plazo, ahoga a los dealers. Spread de bonos subiendo, volatilidad macro. Y sumado a esto, se tiene que tener en cuenta lo de strategy y que el DXY estaba fortaleciéndose temporalmente. Es decir, el dólar estaba ganando un poco más de fuerza, pero luego volverá a bajar. Todo eso comenzó entre julio y agosto. Súmele el retraso promedio de entre 60 y 75 días. ¿Dónde nos deja eso? Exacto, en octubre, noviembre y ahora diciembre. El periodo donde Bitcoin está recibiendo el impacto completo del drenaje macro. Y por eso la caída actual se siente diferente. No es técnica, no es solo emocional, no es solo los OG vendiendo. Es liquidez global apretando el cuello del mercado, justo cuando la fractura del 10 de octubre dejó a Bitcoin vulnerable. Entonces, si esto viene de la macro, ¿cuándo para esta corrección? La respuesta es, cuando regrese la liquidez fiat, no antes. Y eso en ciclos normales ocurre en 3 momentos. Primero, cuando el tesoro deja de absorber liquidez. Segundo, cuando los dealers recuperan margen. Tercero, cuando las expectativas de liquidez futura mejoran. Pero ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Ya estamos en zona de suelo o falta el golpe final? Y la respuesta no es emocional, no está en el pánico inmenso de la gente. No estamos en capitulación institucional, aún estamos lejos de una salida masiva de ETFs. Pero sí estamos viendo algo importante. Los flujos negativos se están desacelerando. No hace falta que entren miles de millones, solo hace falta que deje de salir. Ese punto históricamente coincide con la fase más subestimada del ciclo. La fase en la que el precio no sube rápido, pero deja de caer. El mercado no necesita euforia para encontrar piso, necesita equilibrio. No significa que no podrá corregir el precio más, claro que lo puede hacer, pero después de lo más duro, lo que viene siempre es lo mismo: estabilización, suelo y acumulación silenciosa. Pero recuerde que hay una frase que se repite en cada ciclo, pero que solo se entiende cuando el mercado está en pánico. Las mejores oportunidades no aparecen en la euforia, aparecen en el miedo. Hoy el mercado está con mucho miedo, ansioso e incluso tenso. Pero si usted mira más allá del ruido, si logra ver lo que está realmente pasando bajo la superficie, se dará cuenta de algo esencial. No estamos presenciando el final del ciclo, estamos presenciando el precio buscando su piso, marcando un nuevo mínimo local, y ese piso no llega rodeado de aplausos, llega en silencio, cuando nadie lo quiere ver, cuando todos dudan, cuando cada vela roja parece un ataque personal, cuando hasta los que entienden el juego sienten miedo. Pero es justamente ahí donde comienzan las grandes acumulaciones, donde los inversores con paciencia construyen posición, donde se siembra la base del siguiente tramo del ciclo. Y es cierto, algunas personas interpretan esta caída como el inicio de un mercado bajista, pero históricamente los mercados bajistas no se han formado en medio de una macroeconomía fuerte y con liquidez creciente. Puedo equivocarme, claro, pero los datos no muestran un contexto desfavorable para 2026, muestran todo lo contrario. Así que hoy estamos en la parte que duele, mañana estaremos en la parte que construye, y después, cuando poco lo esperan, llega la parte que sorprende. La historia se repite, no para todos, solo para quienes no la estudian. Usted ya está viendo lo que otros verán más tarde.